¿no? O sea, la miro a Josefina acá, que estaba, tal vez digo yo, sin conocimiento, es la más religiosa de nosotros. Y bueno, si quieren empezar, Josefina, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir, ¿no? No, gracias a vos, César. Bueno, gracias también a todos. Y sí, la verdad que una conmoción personal, pero también a nivel mundial, ¿no? Porque no falleció solamente un referente religioso o de la Iglesia Católica, sino un líder espiritual que nos enseñó a caminar a todos porque puso en el centro, con su mirada revolucionaria, en el centro a la persona, ¿no? Que eso es un camino que nos invita a todos, más allá de la religión, a repensar un montón de cosas. Una persona que no solamente manifestó con su palabra cómo debemos caminar como sociedad y en el mundo, sino también con los gestos, ¿no? A mí me impresiona muchísimo. Bueno, estos días fuimos bombardeados de reels, de un montón de cosas, pero ver sus gestos, ¿no? El agacharse, el abrazo, la mirada, el amor que ponía en cada cosa. Entonces, bueno, la verdad que fue una noticia de conmoción, de emoción, pero también de pensar, bueno, cómo seguimos caminando todo el legado que dejó, porque es un, podríamos decir, es el manual de la vida de cualquier persona que sirve para movilizarnos ante, creo, también un momento, histórico que estamos viviendo en el país y en el mundo, ¿no? Sobre todo y en Santa Fe, un momento bisagra frente a elecciones, a nuevas formas de gestiones, de política que nos invitan a tener una mirada que es la mirada del Papa Francisco más humana, más cercana y una política más ética también, ¿no? Que, bueno, nos remueve a todos y nos hace pensar cómo hacemos para, en toda esta necesidad, en la realidad que vivimos, en este momento bisagra histórico, poner esa mirada y esa forma de caminar humana, ética, poniendo en el centro a la persona, ¿no? Totalmente. Muy totalmente. fuerte. Don Franco Maidana, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, ¿cómo te va? Muchas gracias por visitarnos. Gracias por la ¿Cómo les invitación. ha impactado a ustedes la cuestión de Francisco? No, a nosotros también nos impactó porque, bueno, como decía la compañera, no solo el Papa Francisco fue un líder religioso, sino un líder social y un líder político también, digo, ¿no? El Vaticano es un estado soberano, él era el jefe de ese estado, pero también muy fuerte el ver cómo a cuánta gente que quizás en la diaria no practica la religión, y me incluyo en ese listado de personas, cómo nos tomó la noticia, que a todo el mundo lo puso realmente triste, pero porque yo creo que también la humanidad de Francisco, del Papa Francisco, nos acercó a muchos, quizás no a la iglesia, pero sí a la fe, al creer siempre en algo más, digamos. Y en ese sentido también una gran lectura de la fe y de la iglesia también como un espacio más social, por decirlo de alguna manera. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero poner en discusión cosas que desde el Vaticano, desde la iglesia, nunca se habían puesto en discusión, siendo también el primer papa latinoamericano de la historia, ¿no? El del fin del mundo. El del fin del mundo, exacto. Del Bajo Flores. Pero algo tan que para quizás nosotros que somos parte de la política es tan cotidiano, que lo haya dicho alguien como el Papa Francisco, que es tierra, techo y trabajo para todo el mundo, no es menor. No pasa desapercibido, y yo creo que fueron esas las actitudes las que le devolvieron quizás creer en algo a la gente, más allá de la religión, más allá del catolicismo, y son las que hicieron que nos duela tanto, digo. Yo lo hablaba con mis compañeros el día que sucedió, hasta colectivos que históricamente han sido renegados por la iglesia, como el colectivo LGBT, lloraron la muerte del Papa Francisco, porque fue el primero que se animó a dar esa discusión, ese reformismo dentro de la iglesia. Yo, antes de que fallezca, me emocionaba mucho. Hay una entrevista muy linda que él hace con personas del colectivo, en las que le dice: todos somos hijos de Dios, nadie es quien para juzgar, y es esa cosa tan sencilla, tan simple, que parece, cuando la dice, es tan fácil de entender. Ha costado generaciones y generaciones que alguien en su lugar lo pueda decir. Entonces me parece que eso es lo que interpela, eso es lo que emociona, y eso es lo que hace que a partir de ahora tanta gente se movilice en su nombre para continuar construyendo ese legado. Neyen Chau, que bueno, presentamos, es candidato a
presidente comunal de Desvío Arijón. Está famoso, está muy famoso. Está muy solicitado, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Fue un trabajo de producción importante. Totalmente de acuerdo. Che, gracias por venir, en no, serio. Gracias a ustedes por la invitación, por permitirme venir a Sol, una radio tan importante como esta. Bueno, la verdad es que al igual que los compañeros acá con los que estamos charlando, el Papa Francisco despertaba aún en los que no somos creyentes ni practicamos la fe católica una referencia fuerte, una referencia importante, una referencia que vino a marcar un antes y un después en lo que fue la Iglesia. Mostró la parte más humana de la Iglesia, que creo que es la más importante y lo que la va a hacer trascender. Uh-huh. Él decía algo que era muy importante para pensarlo. Dice, él decía, a mí me encantan los sacerdotes que tienen olor a oveja. Y creo que viéndolo desde la política, nosotros tenemos que ir hasta ese objetivo también, a construir liderazgo, a construir referencias que tengan olor a tierra, uh-huh, que sean parte de la gente, uh-huh, que no sean impuestos por nadie, sino que esas referencias sociales, esas referencias políticas, sean producto de un fuerte trabajo territorial que le permita despertar en la gente la necesidad de escucharlo, la necesidad de acompañarlo y la necesidad de fortalecerlo a través de las candidaturas, a través de la representación en cargos públicos y a través también de la representación social. Uh-huh. Eso, ¿vos crees que hay o sea, ya nos has dicho que hay un vínculo estrecho, ¿no?, entre lo que profesaba Francisco y el compromiso en este caso? ¿Vos crees que también hay que poner en valor, digamos, la actividad política en este caso para esta cuestión que vos decís, que sean representantes genuinos del pueblo, de lo que siente el común de la gente, y no que sean gente de no se sabe dónde, esto de la casta que se impuso, que para nosotros es una macana, ¿no? Iba a decir una guasada, pero es una macana que se haya impuesto toda la casta política. La política es, vos sos la política hoy, por ejemplo, él, nosotros, pero la política partidaria como compromiso para una gestión, ¿vos creés que...? Sí, totalmente. La política está atravesando por un momento que va a ser bisagra en la historia. Hay una falta de representatividad, uh-huh, muy grande. La participación de la gente en las elecciones pasadas fue una clara demostración de esto. A ver, los vecinos y vecinas no se sienten representados por los candidatos. Y eso es producto de que la política ha dejado de tener como base central el poder trabajar en el territorio para después llegar a las candidaturas. Nosotros en Desvío Arijón, esta conformación de la lista que presentamos fue producto de un trabajo que venimos realizando ya hace mucho tiempo. Nosotros no empezamos a trabajar en el pueblo por la candidatura, claro. Entonces la realidad es que si nosotros queremos volver a reivindicar lo que significa la política, lo que realmente es hacer política, en principio quienes tenemos la vocación de hacerlo nos tenemos que involucrar. Uh-huh. Y mucho más si somos jóvenes, porque podemos aportar ideas nuevas, propuestas distintas, que es lo que está haciendo falta para poder empezar a construir algo nuevo, una política más humana, una política más cercana, una política que tenga como único objetivo tratar de aunque sea un poquito, pero mejorarle la vida a la gente y no estar pensando en que, bueno, si yo hago esto me voy a poder mantener más tiempo en el cargo, o si yo no me voy a ganar tanto odio. Entonces, la realidad es que primero hay que tener la decisión de involucrarse, hay que tener coraje, y hay que estar decidido a hacer lo que sea necesario para poder valorar esa confianza que la gente depositó en nosotros que somos candidatos. Uh-huh. Para ser dirigente, digo en este caso, para ser involucrarse en la política, ¿hay que ser candidato únicamente? No, para nada. Es una pregunta, ¿no? No. La dirigencia, las candidaturas también, pero me parece que la dirigencia no es algo que un día se levante y digo, bueno, yo hoy voy a ser dirigente, es algo que se construye, uh-huh, que se construye desde la iniciativa individual, pero también desde el acompañamiento colectivo. Uno no es dirigente porque, repito, se levanta y dice, bueno, hoy voy a ser dirigente, sino porque tiene un grupo de personas detrás que reconocen su conducción, que validan su conducción, que comparten su línea política, su línea de no solo de pensamiento, sino de acción,
esa persona construye una propuesta, esa propuesta es tomada, aceptada y es militada. Hay quienes lo pueden hacer con naturalidad y hay quienes son impuestos, como decía el compañero, digamos, por los de arriba, que esos son los candidatos que no funcionan. Pero esos no son dirigentes. Esos no son dirigentes, son empleados de la política. Exactamente. Y lo venimos viendo en las últimas elecciones, no solo las que pasaron ahora, digo, las de hace 2 años y las de hace 2 años atrás también, con tantos periodistas siendo candidatos, periodistas que nunca se ven involucrados en la política, que digo, no está mal, pero... Sí, y te aporto algo, candidatos que vienen impuestos desde Buenos Aires, ejemplo, sí, a bueno, nuestra provincia, sin ser propios, y eso es común a todos los partidos políticos. Eso es común a todos los... Es que ese problema, el problema de la falta de construcción de dirigencia, es un problema que no tiene un sector de la política, es un problema de la política, porque como decía el compañero recién, hace muchos años que la Argentina y el mundo en general viene atravesando una crisis de representación. Los partidos hace muchos años que ya no representan a la sociedad. No estoy diciendo nada nuevo, lo dice la teoría política, digamos. Y esa representación se transformó en algo individual. Son los candidatos los que representan. Pero ahora hay una nueva crisis de representación en la que los candidatos tampoco representan a la gente. Porque la gente ya no... ¿Por qué crees que hay una crisis de representación? Porque la gente ya no confía en la política. ¿Y la muestra sería? ¿Cómo la muestra? El 47% que fue a votar. Bueno, para sí, mí es esa, pero bueno. Tal cual. Es la falta de interés, la falta de participación. Porque no es una falta de participación, hablando de estas últimas elecciones, solamente porque no les interesa votar. Porque no se sabía que había que votar. O sea, votamos convencionales constituyentes. Vamos a reformar la constitución de la provincia de Santa Fe, que pueden llegar a pasar otros 60 años para que eso vuelva a suceder. Y la gente no quiso saber qué significaba eso. Y no es una responsabilidad de la gente, ¿eh? Yo no culpo a la gente por no querer involucrarse. Yo quiero algo que estoy pensando desde que ella hablaba de la cuestión del mensaje del Papa Francisco y todo lo que ha dejado, ¿no? Y él decía algo muy muy claro, que las cosas no son así, hay que cambiarlas. Hay una suerte de resignación hace mucho tiempo, sobre todo vinculado al sistema capitalista, en el cual la gente dice, bueno, pero ¿para qué vamos a votar si pasa siempre lo mismo? ¿O para qué voy a hacer tal cosa? ¿O me resigno y me salvo yo, tengo mi trabajito y hago lo que puedo? Y en eso el Papa Francisco decía algo muy importante, que es: cualquiera que tenga la voluntad de hacerlo puede cambiar las estructuras vigentes. Y eso también tiene que ver un poco, me parece a mí, y ustedes pueden compartirlo o pueden darme su opinión acerca de esto, eso también tiene que ver un poco con esta falta de representatividad, porque han quedado estructuras, como por ejemplo la de la iglesia clerical, que el propio Papa Francisco discutía desde la iglesia laica, desde la iglesia del pueblo, desde la iglesia del territorio, para cambiar esa estructura, y mucho pudo hacer para cambiarla, al menos en lo simbólico, como decía la compañera. Y es lo que les quiero preguntar, desde sus lugares, ¿cuáles estructuras hay que cambiar y con qué actitudes les parece que podemos hacerlo? Bueno, en esto que decían también los compañeros, además de una crisis de representatividad, hay una crisis de legitimidad también, ¿no? Hay muchas de las propuestas solo se dicen de palabra, pero poco se ejecutan, y si se ejecutan se hacen de manera temporal y no pensando a largo plazo en las futuras generaciones. Que eso creo que tiene que ser algo asegurado también en la construcción, en la transformación de esta reforma. Este nuevo piso constitucional que se está tratando de gestar tiene que pensar también en una justicia social, pero contemplando las nuevas generaciones. Porque eso es algo que se está olvidando, no todo es como lo inmediato o esto. Se vela por estructuras, pero no por la vida, por la cuestión integral de la sociedad, y si falta esa mirada nos olvidamos de lo más esencial, que es la dignidad de la persona, ¿no? Que es lo que nos hace pensar, bueno, la equidad, la justicia social, la justicia ambiental, por ejemplo, que es algo que se tiene que debatir ahora en la reforma constitucional, porque, bueno, el Papa Francisco, echando, ¿no?, frases o este pensamiento tan profundo que él tenía, le decía que la política es la forma más alta de la caridad, porque piensa en el bien común. Cuando la política se aleja del pueblo, se aleja de lo que necesita el pueblo, se empieza a transformar en un negocio. En ese caso, ¿vos crees que la religión, o la religiosidad, mejor dicho,
te aleja de la política o te vincula de alguna manera digamos, con un interés por lo que pasa con la sociedad, con la política, con las elecciones, lo que decía Franco recién? Y yo creo que de cierto modo te enseña a vivir valores, a cuestionarte formas de vivir, y también te hace pensar en el otro. Y ya al menos, digamos, ¿no?, desde la religiosidad católica, uno piensa en el otro, en el bien común, discierne el bien del mal. Entonces, bueno, ahí van entrando cuestiones morales, éticas, que te hacen cuestionar ciertas formas de vivir, incluso a nivel personal y social, ¿no? Está bueno pensar también las cosas de modo colectivo, y esto de la justicia ambiental. También hay muchas cosas que en la reforma constitucional vieja, por así decirlo, de 1962, por ejemplo, no hay un capítulo específico que hable de la parte ambiental, el acceso al agua potable, o ahora, por ejemplo, todo este tiempo que se viene hablando del problema de hidrovía Paraguay-Paraná, que el tema de los incendios de los humedales, no sé, la falta de acceso a servicios básicos en muchos barrios. Nosotros ahí en Cáritas lo vemos, familias que vienen cuestionando, ¿no? Bueno, que todavía, digamos, hay una canilla comunitaria para todos, y vos te preguntás, ¿no?, en tanto avance, en tanto, bueno, falta, ¿no?, un avance tecnológico, humano, que todavía contemple, que siga luchando por bueno, los que menos tienen o los más vulnerables. Por eso yo te preguntaba, ¿vos te sentís más cerca desde tu religio o práctica religiosa de la política, o es una cosa que rechazás? No, al contrario. Yo creo, como vos dijiste hoy cuando hiciste la pregunta de si podemos ser políticos, yo creo que ser político no es solamente ser el representante de la voz de un pueblo, sino que hacemos política cuando ponemos en diálogo, en debate las cosas. Es política también estar esperando una hora el colectivo, la mamá que deja de comer para que coma a su hijo a la noche. Todo es política, ¿no? El tema es que, bueno, hay personas que en su vocación eligen representar esas voces para velar por su derecho, por un deber común social, pero que todos estamos llamados, y creo que estamos invitados a hacer política en la cotidiana, y bueno, obviamente vivirlo de la forma más honesta, justa posible, pero creo que todos, incluso hoy, estamos, debemos hacer política y politizar, problematizar todas las cuestiones sociales para poder dar respuesta como comunidad, como jóvenes. Yo creo que incluso los jóvenes son la franja etaria que más potencial, más poder y más ganas de luchar tiene, pero bueno, también está sosegada, desanimada, a veces no es escuchada. Sí, totalmente. Sí, además creo los que menos cómodos se sienten, y me lo podrán decir, se lo pregunto específicamente al candidato, ¿cuáles son las estructuras con las que menos cómodos se sienten, con las que menos representados se sienten y que están ahí para patear el tablero? ¿Cuáles son esas estructuras? Sí, mira, hablando particularmente de mi localidad, que es Desvío Arijón, creo que uno, al involucrarse en política, tiene una necesidad de transformar los espacios en los que vive y en los que habita. Y creo que entendiendo eso, la realidad es que siempre en todos los ámbitos hay algo para mejorar. Entonces, si nosotros tenemos una propuesta concreta, una propuesta clara sobre lo que hay que hacer, tiene que intentar modificar un montón de cuestiones en un montón de situaciones. Yo tuve la posibilidad también de ser presidente del centro de estudiantes de mi colegio secundario, y ahí una de las principales cosas en las que nuestra gestión se enfocó fue en el poder crear un código de convivencia que esté acorde al contexto de nuestro pueblo, a la realidad social en la que está nuestro colegio secundario, porque el código de convivencia que nosotros teníamos fue un código de convivencia que había sido un modelo impuesto por la dictadura y que se había repartido en todas las escuelas, y después las escuelas tenían la posibilidad de, según su condición territorial, su condición social y su idiosincrasia, el lugar donde estaba, poder modificarlo. Bueno, nuestra escuela era tal cual había quedado de la dictadura. Imagínense que no se podía ver la piel a ese nivel. Entonces digo, bueno, nos juntamos con un grupo de compañeros jóvenes de la escuela secundaria, decidimos conformar este centro de estudiantes y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos como estudiantes?
¿Qué son las cosas que podríamos lograr nosotros para que la escuela sea un ámbito que abrace, sea un ámbito que contenga? Una de las cosas fue poder lograr la reforma de este Código de Convivencia, que tuvimos que pasar por un montón de cosas porque, a ver, había profesores que se negaban a que este cambio se lograra. Entonces digo, bueno, uno se involucra en política. Y mañana llegás a la comuna, ¿y qué es lo primero que harías en ese sentido? Vamos a hacer una pausita, que tenemos ahí unos anuncios, y les propongo pensar alguna cuestión, no solo lo que ella dice puntualmente, sino a mí me parece que yo les quería preguntar si se sienten o se sintieron en algún momento, en los ámbitos que ustedes intervienen, por la militancia que tienen, ninguneados por los más grandes. Lo dejo picante. Hacemos una pausa.